Englobamiento estadístico. En primer lugar se dice así, porque si nada más decimos encompassing, englobamiento, no nos queda claro. De hecho, la palabra es muy inusual. Yo no la conocía antes de estudiar estadística. Englobamiento, ¿verdad? Te englobo, o sea, te hago parte, ¿verdad? De mi todo, te hago parte, te englobo. Y claro, es en el terreno estadístico, Raúl. Y voy a poner el caso emblemático de las teorías del crecimiento, pero, a ver, en verdad, si en esta facultad hay ortodoxos y heterodoxos, pongo aparte el marxismo y los lectores de Marx, pero entre estos convencionales, ortodoxos y heterodoxos, ¿por qué se distinguen? Porque dicen cosas distintas, ellos creen, ¿de acuerdo? Se plantean algunas preguntas, de repente las responden de distintas maneras, pero sus microfundamentos son compartidos, ¿verdad? Y hay ejemplos de disputas, de discusiones en economía. ¿De qué dependen las decisiones de inversión? Que es una variable clave. Encuestas nacionales, formación bruta de capital fijo, el multiplicador keynesiano, ¿de acuerdo? Bueno, según un neoclásico, depende del costo del capital, que es un costo de oportunidad. Según un keynesiano, post-keynesiano, del principio de aceleración. Son respuestas distintas a una misma pregunta, ¿de acuerdo? Pero entonces, a ver, el punto es que desde la metodología de la ciencia, te planteas una pregunta. En el mejor de los casos, llegas a la respuesta correcta. En el peor de los casos, no llegas a la respuesta correcta. Pero el meollo, metodología de la ciencia, es que solamente puede haber una respuesta correcta. Una, no varias. No pueden convivir el terraplanismo y el esfericismo como explicación respecto a la forma de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso me río de este pluralismo falso que hay, ¿verdad? Aquí se puede enseñar cualquier cosa, no importa si es conocimiento o es charlatanería. Afortunadamente, desde la estadística podemos dar un pasito adelante y poner a competir, así se dice, las distintas explicaciones, dado un mismo conjunto de datos. Y los datos tienen que ver con esas propias teorías. Los datos son expresión de esas teorías, no son neutrales, ¿de acuerdo? Son inspiraciones desde las teorías económicas. Por lo menos desde la estadística, desde la econometría en particular, podemos poner a competir estadísticamente hablando, ¿de acuerdo? Y voy a poner el caso emblemático, porque hay teorías del crecimiento de chile, manteca y de dulce, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, esta cita ya la sabemos, ya la leímos, de David Henry. Ya no les recuerdo quién es David Henry, ¿verdad? Modelos rigurosamente probados. Y ya quedamos que probados es estadísticamente hablando, no es de matemática. Modelos rigurosamente probados que describen a los datos y, clave, engloban los resultados anteriores. Esto es clave, porque si no, conviven distintas explicaciones respecto a una misma pregunta. Y ustedes no saben si son, al final va a decir, estos son medio ortodoxo, heterodoxo. O sea, puedes plantear como Galileo que la Tierra no es el centro del universo y también que gira en torno al Sol. No pueden convivir las dos cosas, modelos rigurosamente probados, por eso hemos visto el principio de adecuación estadística, que describen a los datos, describen. Fíjense la palabra, describen. A eso aspiramos a la econometría, a describir de la mejor manera, La econometría no es una explicación, porque la explicación está contenida en los datos y en el instrumento de medición, la propia econometría. Miren cómo lo dice David Henry. Si ustedes no aprenden a pensar por cuenta propia cada cosa que lean, no van a avanzar y van a estar repitiendo, ¿verdad? Que describen adecuadamente a los datos, no explican. ¿Cuántas veces han leído un documento o han escuchado a una persona que dice, hice numeritos y explico? No, es que mira, los datos ya contienen tu explicación. Los datos son neoclásicos keynesianos por diseño genético.
Los datos no medimos sin teoría, medimos con teoría. No puedo hablar de esto, es otra materia, ¿de acuerdo? Entonces, al final hacemos econometría y esperamos ponernos serios, no importa, ¿verdad? Ver pruebas, aplicar una batería de pruebas para conocer mejor los datos y el problema que estamos analizando. ¿Qué describe? La especificación, dada la especificación sobre la cual aplicamos pruebas y más pruebas y logramos una adecuada, no es ni correcta ni incorrecta, adecuada descripción de los datos, clave, en negritas, que engloban lo dicho por otros autores y que están soportados en teorías bien construidas. Es otro tema, ¿verdad? Él no es crítico, ¿verdad? No es marxista. Él da por buenas las teorías neoclásicas keynesianas, ¿de acuerdo? Pueden llamarse a sí mismos científicos, esos modelos, científicos, ¿de acuerdo? Siguiente. Contra el pluralismo trasnochado, ¿verdad? En la facultad, ¿de qué estás hablando, Carlos? Estás fuera de lugar, Carlos. Bueno, leemos a este econometrista, ya tiene su libro, que reparte son. El investigador A no solo debería proponer una explicación de un problema económico, respaldada esa nueva explicación por trabajo empírico robusto para probar su especificación, ¿verdad? Sino que también deberá ser capaz de explicar los resultados previos del investigador B. Es metodología de la ciencia simple. Si no es el caso, nos vamos a encontrar con ese pluralismo trasnochado, en que hay opiniones en las que unos dicen que el mundo es tanto plano como esférico. ¿De acuerdo? Siguiente. Esta es del exbanquero central de Francia. Exbanquero central de Francia. Ya tienen el libro en el PDF, se llama Houellebecq, economista, él es un escritor. Doctor en economía, microeconomista. Dio clases en alguna universidad de Estados Unidos. Llegó a ser exbanquero central de Francia, el número 1. Es un argumento de autoridad el que estoy utilizando. Sé que no lo hemos leído. Pero ¿qué dice? Para que vean que mi tono está alineado a alguna literatura. Diabólica y siniestra, la economía es la ceniza con la que nuestra época cubre su triste rostro. Hace rato te dijimos, todo tiene precio, ¿verdad? ¿Quién se acordará de la economía y de sus sacerdotes, ustedes los economistas? Dentro de unos decenios, de un siglo antes quizá, parecerá inverosímil, no se lo van a creer, que una civilización haya podido conceder tanta importancia a una disciplina no solamente vacía, y luego la de las matemáticas y cómo ocultan esa nada, sino también absolutamente aburrida. Disciplina, sí, es que como la ortodoxia heterodoxia se hace preguntas sobre la envoltura de las cosas, la apariencia resulta aburrida, no se hacen las preguntas de fondo. Disciplina que de ciencia solo tuvo un nombre y de racionalidad todas sus contradicciones. La economía acabará revelándose como una increíble charlatanería ideológica. Yo puse esto para hablar de esa ventaja, que fue también, y es el punto, leímos a Nuccio Ordini, la utilidad de lo inútil. En esta sociedad de mercado todo tiene un precio menos el conocimiento, porque es la moral de la época. La economía que habla del homo economicus es charlatanería con ideología, pero sus implicaciones son a lo largo y ancho de la sociedad. También fue la moral de la época. Todo tiene un precio, ¿de acuerdo? Y yo me he preguntado más, viendo a mis colegas, ¿qué pesa más con este profesor o esta profesora que es doctor y que publica? ¿Pero qué pesa más, su charlatanería o su ideología? Es una pregunta rigurosa desde la metodología de la ciencia. Es decir, ¿no ha aprendido a aprender como científico? ¿O la ideología? ¿Es lo que más pesa en su vida profesional y en lo que hace y en sus conductas en esta comunidad, que miren qué comunidad tenemos, ¿verdad? En la facultad y en la UNAM. ¿Qué pesa más, la charlatanería o la ideología? La ideología, ¿verdad? Es mi hipótesis. Siguiente. A ver, a huge problem. ¿Qué quiere decir huge en inglés? Enorme, gigante.
¿De qué estás hablando, Carlos? A ver, este es el handbook de crecimiento económico. La primera pregunta que se hace un neoclásico keynesiano, post-keynesiano, es ¿de qué depende el crecimiento económico? Desde Smith. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las restricciones al crecimiento económico? El primer indicador que utilizamos en cualquier parte del mundo para medir el éxito o fracaso de un país, de un gobierno, es ¿cuánto creció la economía? ¿Están de acuerdo conmigo? Es la primera pregunta, el primer indicador. Crecimiento económico, ¿de acuerdo? Y desde Smith, 1776, la riqueza de las naciones, naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es una compilación de todos los papers que tienen que ver, los buenos, los seminales se dice, y ya tienen el handbook, el 1A y el 1B, son 2 volúmenes, casi 1000 páginas, y uno de ellos es Nobel. Siguiente, y ahí viene un capítulo que se llama Econometría del Crecimiento, en el que se revisaron 200, 300 papers clave, son páginas, cientos y cientos de páginas, ¿de acuerdo? Ahí tienen el PDF. Y ahí se revisa la econometría, la más interesante que se ha hecho para analizar con datos las hipótesis teóricas respecto al crecimiento económico. ¿Y a qué conclusión llegan los compiladores? Aproximadamente encontramos tantos determinantes al crecimiento como hay datos para países. Están hablando de las Naciones Unidas y de los datos disponibles en las grandes bases de datos, como 200. Encontramos tantos determinantes como datos para países, 200, para los cuales años. Es difícil creer, espero que estén de acuerdo con esta afirmación, es difícil creer que todos estos determinantes sean centrales para explicar el crecimiento económico. 200, oye, pues unos poquitos menos, ¿verdad? Porque si me dices 200, acabo sin explicar la cosa, ¿verdad? Es difícil creer, vivir, que todos estos determinantes sean centrales. Sin embargo, a pesar de esta embarazosa, ¿sí, verdad? Embarazosa riqueza, hace que sea difícil identificar un subconjunto que realmente importe. Tómala. A huge problem. La primera pregunta que se hacen neoclásicos keynesianos y post-keynesianos ha dado como resultado, al 2005, toda una batería de literatura analizando su econometría y sus datos. En esta revisión hay como 200 determinantes y los autores, que no son críticos, están diciendo, hay un problema, ni siquiera pudimos identificar cuál es el subconjunto de esos 200 que realmente, que verdaderamente importa para explicar el crecimiento económico. Entonces, ese es el punto del englobamiento estadístico. Para superar la existencia de tantos resultados empíricos, otra vez, no pueden, en el mejor de los casos, unos atinaron a encontrar las respuestas correctas. En el peor, ninguno de esos papers, aunque se llame científico, no lo es. Entonces, para encaminarnos para superar la existencia de tantos resultados empíricos opuestos, disimilares, respecto al crecimiento económico, yo le puse, en este documento, lo que vamos a revisar hoy en la próxima clase, vamos a tratar de construir una especificación general, utilizando, es decir, al final vamos a tener una especificación econométrica que incorpora es la metodología. ¿Se acuerdan que la econometría tiene que ver con datos, modelo probabilístico, método de estimación y metodología, construcción, ¿verdad? De una especificación adecuada, con esas características de Henry, ¿de acuerdo? Guiados por el principio de ecuación estadística, el test de Santez, la metodología de lo general a lo particular, y no de lo más particular a lo general, sino de lo general a lo particular. No voy a tirar a la basura explicaciones porque no hacen match, correspondencia con mi charlatanería y yo con mi ideología. Yo no voy a hacer eso. Voy a construir una especificación, no neoclásica, no keynesiana, no, espérate, las agarro todas y voy a ver cómo opero estadísticamente para tener una mejor respuesta. Raúl, a mí me hablas, ¿de acuerdo?
¿Qué pasó? Le pregunté si entró su revisión de la literatura. Es muy fuera de la clase. ¿Y por qué permites que tu cabecita se distraiga? No me digas a mí, perdón. Ya no. A ti, dice. No. ¿De qué estábamos hablando, Raúl? De que vamos a como integrar todas las regresiones. Hipótesis respecto al crecimiento económico. Sí, y estábamos hablando un poco de la metodología. Vamos a seguir el principio de la ecuación estadística y... de lo general o particular. Es precisamente no descartar explicaciones que estén en la literatura, ¿de acuerdo? Ustedes no pueden descartar explicaciones. Eso no es científico. Las revisan, ven su consistencia interna. Y claro que las tienen en la basura si encuentran errores, ¿verdad? Pero si no es el caso, las incorporan en su quehacer econométrico, ¿va? Ustedes no pueden declarar, ustedes en sus papers que me van a entregar, no pueden declararse, es que yo soy neoclásico, es que yo soy post-keynesiano y me dio clases su tabito de tal, ¿no? Algún famoso de la economía, de la Facultad de Economía. No pueden hacer eso, ¿eh? Be serious, por favor. Y criterios de selección de modelos. Bueno, miren, es que no solamente voy a ponerme neoclásico, keynesiano, post-keynesiano, voy a introducir esta otra dimensión ambiental, pero correctamente, no como lo hace la economía ambiental, que es la micro aplicada, es la micro neoclásica aplicada a la solución de los problemas ambientales, ¿verdad? Y que dice que teniendo más mercados y poniéndole precio a todo, a la contaminación, solucionamos los problemas ambientales, ¿de acuerdo? O sea, con más mercado, el mercado es el problema, pero no es su diagnóstico, el mercado es la solución. Carlitos y sus instrumentos económicos. En la Facultad de Economía hay muchísimos charlatanes, adoradores de la economía ambiental. Es que es un buen negocio decir que hay daño ambiental, pero que si le pones precio, en primer lugar lo mides, luego le pones precio y metes instrumentos económicos, que es como metemos cuotas, metemos precios, regulamos mercados, instrumentos económicos, se dice, ahí voy, solucionamos esos problemas, ¿verdad? Pues no, vi ese meme y me encantó. Estas son las soluciones basadas en el mercado de este cambio climático. Dígame, señor, por favor. Justo iba a decir eso de las soluciones. Un ejemplo de las soluciones basadas en el mercado serían los bonos de carbono. Claro que sí. A ver, seguimos por el voy a copiar argumentos, ¿verdad? Para que ustedes tienen que pensar las cosas por cuenta propia. ¿De acuerdo? Siguiente. Pregunta. No, ahorita. Entonces, voy a empezar a citar literatura. Oye, Carlos, es que eres un antineoclásico y estás bronqueado con las y los profesores que hacen economía ambiental aquí, pero ellos son los científicos, tú eres el charlatán con ideología. Citando a la Agencia Ambiental Europea, ahí está el link, ahí está su paper del 2021. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Y está en inglés también, ¿verdad? Se los puse en español. El crecimiento económico está estrechamente vinculado al aumento de la producción, sí, claro, consumo también, y al uso de los recursos. Claro que sí. Y tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente natural y la salud humana. Aquí está la crítica a la economía ambiental. Es poco probable que se logre un desacoplamiento duradero y absoluto entre el crecimiento y las presiones e impactos ambientales a escala mundial. La afirmación clave de la economía ambiental es que podemos encontrar soluciones de mercado para que sigamos creciendo, consumiendo ad nauseam, porque tenemos un consumidor insaciable. Esa es la ontología. Tenemos un consumidor insaciable que hace que neoclásicos, keynesianos, post-keynesianos se pregunten la misma pregunta: ¿cómo producir, producir y producir? Para que todos consumamos y consumamos, porque tenemos un consumidor insaciable. Pero ya se dieron cuenta que nada más tenemos un planeta. Entonces ellos dicen, hay cómo hacer que la ruta del crecimiento continúe y desacoplar esos efectos negativos, por ejemplo, al medio ambiente, separarlos, desacoplar, también es una palabra en inglés, el crecimiento económico, el consumo, con esas afectaciones.
soluciones basadas en mercado. ¿Qué dice la Agencia Ambiental Europea? Que eso es poco probable. No pueden afirmarlo porque no tienen una bolita mágica, ¿verdad? Que nos lea el futuro. Pero dicen, es poco probable que obtengamos el resultado, regrésate, que supuestamente se obtendría si hacemos economía ambiental y aplicamos instrumentos económicos, es decir, soluciones basadas en el mercado. Siguiente. EPA dice que esto no es así. Y entonces, ¿qué nos dice? Consecuentemente, las sociedades deben repensar lo que se entiende por crecimiento y progreso. Enloquecieron en la Agencia Ambiental Europea, empezaron a leer a Marx y se apendejaron. A ver, consecuentemente las sociedades deben repensar lo que se entiende por crecimiento y progreso. Y por eso me río de estudiar el desarrollo, porque en esos países, en verdad, han ido a Europa, han ido a Estados Unidos, todo está bien verde, todo está requete bonito, porque las afectaciones al medio ambiente y a los otros sistemas de la Tierra las mandan a nuestros países. Su ideal de desarrollo le está partiendo la madre. Ya sé que todos queremos tener mucho dinero, por ahí voy, ¿verdad? Pero ¿cuánto es la pregunta? ¿Y cómo distribuimos entonces la producción? La propia OCDE ya empieza a criticar esta idea de crecimiento verde, pero bueno, le pongo un tache de todas maneras. Siguiente. Miren, esto es de las Naciones Unidas, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se llama huella material. Entonces, estamos utilizando energías limpias, ¿no? Chido. Como parte de la transición energética. ¿Cuál es el punto? Que este empleo de energías limpias, tecnologías limpias, como parte de la, han oído esto, la transición energética, ¿verdad? ¿Qué implica? Un significativo incremento en la demanda de minerales. ¿De cuánto estamos hablando? Entonces todo, notas, está en kilogramos, en megawatts, nos incluye acero y aluminio y nos mandan un capítulo. Pero entonces miren, chida la producción de autos eléctricos respecto a los minerales utilizados para producir energías limpias y pusieron este ejemplo de transporte, los autos eléctricos. Miren, y aquí nos ponen los materiales. Y hay unos materiales comunes y corrientes, minerales, pero otros ya no he oído hablar de esto, que hay muy poquitos en la Tierra, ¿de acuerdo? El litio, por ejemplo, han oído esta discusión. Entonces, miren, para producir un auto convencional, nada más requerimos casi 40 kilos de estos dos materiales. Para producir un auto eléctrico, necesitamos más de 200 kilos de minerales comunes y corrientes y de los otros. ¿De acuerdo? Se llama huella material. La conclusión a la que llegan, ¿verdad? Los autos eléctricos están diseñados para salvar a la industria de autos, no para hacerse amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Esto es inalcanzable, sustituir los autos convencionales por los eléctricos. El planeta no tiene toda esta disponibilidad. Energía eléctrica. Esto está cabrón, pero por eso la Agencia Ambiental Europea dice que tenemos que repensar qué es crecimiento y progreso. Porque miren, producimos energía eléctrica con carbono, que es súper contaminante. Pero para producir esa energía eléctrica, miren los materiales que requerimos en kilos. Para producir 1 megawatt. Todos estos materiales, digamos, poco más de 2.000, 2.500, yo qué sé. Ahí están las tablitas, ¿verdad? Pero para producir solar, para producir nuclear, para producir la clean del viento, que sabemos que además es terrible, ¿verdad? Los ventiladores se ven bien bonitos, son terribles para ese medio ambiente y para la flora y fauna, ¿de acuerdo? Miren todos los materiales, de 3.000, menos de 3.000, 16.000 kilogramos.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, termino el argumento. La información básicamente. A ver, por eso la Agencia Ambiental Europea nos dice, tenemos que repensar qué es crecimiento. No podemos conciliar, no hay desacoplamiento. No podemos seguir creciendo, produciendo, consumiendo, porque además sabemos que eso se distribuye muy mal y cada vez peor. Antes no existía la categoría súper rico en México y el mundo. Entonces, el punto es, ya tenemos la producción suficiente. Tenemos que definir entonces cómo crecemos, en qué sectores crecemos y caminos a vía de progreso. Cómo redistribuimos eso que producimos para asegurarle un bienestar material a todos los habitantes de este planeta. Esa es la discusión de fondo. Porque no podemos seguir creciendo, produciendo, consumiendo. No hay desacoplamiento. Lo que nos han vendido como clean no da, no es la solución, ¿verdad? El planeta no lo da. Y por eso la conclusión más cualitativa de la Agencia Ambiental Europea es ¿qué debemos entender por crecimiento? No podemos seguir teniendo la misma idea. Hay que crecer y crecer. No, espérate. En algunos sectores hay que dejar de crecer, en otros crecer menos, ralentizar se dice, y en otros seguir creciendo. Y la pregunta de fondo, distribuirlo mejor. Y esto no se basa en el mercado, ¿verdad? Distribuir de otra manera el producto. Porque lo que nos venden los discursos, las teorías económicas es hay que crecer para que haya más para todos y vamos a estar mejor todos en el largo plazo. Esto no ha ocurrido ni ocurrirá. ¿De acuerdo? Ahora sí preguntas. Ladies first y luego ustedes. ¿Vas? ¿No? Grecia. Esto no va en Fuerte. esto no va en contra de lo que ha publicado la ODS, particularmente lo de la Agenda Verde, la publicación, por ejemplo, de lo que se necesita para los carros eléctricos. Mira, ya por eso de pasadita, tengo un contacto en el Banco Mundial y en la OECD. Y me dicen que ellos mismos, a ver, ya están tratando de incorporar esta literatura, pero todavía no lo hacen. Porque la idea de la OECD es crecimiento verde. Pero esto, y por eso lo cito, este es un informe anual del PNUD que enfatizó la huella material. Que no mide todo, ¿eh? Ahorita les voy a hablar de la otra huella. O sea, esto es lo más oficial que les puedo presentar. PNUD de la ONU. Que sin poder decir las cosas como la estoy diciendo yo, o lo dice la Agencia Ambiental Europea, dice, a ver, estamos sustituyendo, ¿verdad? La canasta de producción de las energías se está sustituyendo en México y en el mundo, ¿verdad? Para tener más energía clean. Y no se atreven a ponerlo entrecomillado, yo lo pongo, ¿verdad? Clean. Pero nos dan la información. Porque si no los corren. Porque la nación está financiada por los grandes países que son las grandes compañías petroleras, chinga. Y los grandes negocios. Entonces, otra vez, tienen que cuidar su lenguaje. Hay economía política en todo. Entonces, estamos desarrollando las energías limpias para cambiar la composición de la energía. Todo lo podemos medir en energía. Podemos descomponer el PIB en pentajoules, ¿de acuerdo? Todo lo podemos reducir a esta medida, a esta unidad de medida. ¿Al tiempo de trabajo necesario? ¿Totalmente necesario? Sí. La otra medida, pentajoules. ¿De acuerdo? Todo se puede, toda la producción, todo el consumo, todo el manejo de desechos ya se puede medir en pentajoules, en energía. Al final somos energía, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿qué está pasando con la generación de esa energía? Otra vez, las energías limpias, y créanme que la nuclear es de las más limpias, el problema es el manejo de desechos, ¿verdad? Pero aún ya hay soluciones, ¿verdad? O sea, pero tiene esos riesgos, ¿verdad? Lo que pasó en Japón, ¿verdad? Etcétera, pero mírela, o sea, es muy poderosa la energía nuclear, ya nos venden las otras, la solar, la de viento, gas natural, pero esta tan contaminante. Entonces estoy poniendo un argumento doble. No solamente las energías limpias están arrasando, se llama extractivismo, arrasando con el planeta, ¿verdad? Y la solución entonces es seguir produciendo energía
Con carbono, Carlos, no. La solución es pensar que es crecimiento, que es progreso y poner otras reglas al mercado para distribuirlos. Porque no es posible que en México haya 6 millones de pobres extremos, en mi consideración, perdón. No es posible que haya gente que no tenga el mínimo para tener subsistencia básica. 6 millones de mexicanos y mexicanas. Es un problema de distribución. Por eso no avanza esta literatura, porque de fondo es centrarle a, si paramos el crecimiento, si ralentizamos, entonces cómo nos distribuimos el pastel. Siguiente. Antes de... Vas. Ahí yo, al respecto del cuadro pasado, pues también habría que analizar justamente el costo-beneficio, que era lo que quería caminar, porque sí, en efecto, yo quería cambiar la discusión hacia la energía nuclear como la mejor opción, porque además de que estos elementos de nueva creación, como son los paneles solares y los ventiladores para la energía eólica, se echan a perder muy rápido. A los 10 años ya se pasó una tecnológica, entonces, además de hacer contaminación, problemas de fauna y flora, se echan a perder bastante rápido, entonces pues realmente su costo-beneficio es muy alto para lo que realmente ofrecen como productores de energía. Hablando de la energía nuclear en particular, yo hablaba con una compañera que está estudiando ingeniería y le traje la discusión y dije, bueno, ¿por qué? O sea, si se hiciera un proyecto de establecer una planta nuclear en México como un microreactor, ya no hablando de un reactor, de una planta, sino de un microreactor, para la producción de energía en México, me decía, es que las regulaciones están bien ambiguas. O sea, como son temas bastante recientes que apenas se están discutiendo en Francia y en Europa en general, las normativas en México son muy ambiguas al respecto del tema. Entonces no sé si me pudiera comentar algo al respecto. Atrás, por favor. Fíjate la visión de tu compañera. Regrésate. Aquí. Regrésate. Regrésate. Ahí. A ver, si ustedes toman materia de economía ambiental, las profesoras y los profesores los van a entretener en eso. Uno, parte de la micro, como en la economía pública. La economía pública nos puede gustar, ¿verdad? Pero les recuerdo, y tomen la materia, y hay una muy buena profesora de economía pública aquí en la facultad. Pero entonces, estas últimas materias, ya de la última parte de la carrera, economía pública, economía ambiental, es microaplicada. Organización industrial es microaplicada, ¿de acuerdo? No se les puede olvidar esto, es microaplicada. Y claro que entonces sus soluciones son de mercado. Y algo, pero no es México, porque tu compañera, tú le dices a tu amiga, oye, ¿y por qué no generamos más energía eléctrica en el país? Y ella te dice, mira, sí, haciendo su análisis de costo-beneficio, es una buena idea. El problema en México es que a diferencia de otros países, tenemos un tema de regulación. ¿De acuerdo? Entonces parece que con regular mejor la cosa, solución de mercado, eso, se resuelve el problema. No. En Europa la energía nuclear va para atrás, en Estados Unidos, en Japón, el accidente reciente en Japón, ¿de acuerdo? Y son países con mucho mejor regulación que la mexicana, ¿verdad? Y allá tampoco ha crecido, ¿verdad? La energía nuclear, ¿verdad? Entonces son otras consideraciones, ¿no? Okay. Raúl y luego usted. ¿Ibas a decir algo? Sí, que cómo mide en el PINE, el Producto Interno Ecológico. Póntelo a estudiar. No puedo hablar ahorita del PINE, ¿vale? Yo quería comentar de la energía nuclear, que yo creo que, bueno, no solo en México, sino en el mundo es más un tema de un estigma que se tiene hacia este tipo de energía nuclear y no sobre regulaciones económicas o tecnológicas. Es lo que yo también he leído. O sea, si es un tema de lo nuclear, a ver, entre otras cosas, lo leo como economista. Sí, está el tema de que pocos países tienen la tecnología para producir energía eléctrica nuclear, pero esto es así lo controla el Consejo de las Naciones Unidas, porque de la mano de producir energía eléctrica está enriquecer el uranio para hacer bombas nucleares. ¿De acuerdo? Entonces he leído en la literatura que esa es parte de la discusión. ¿Por qué no hay un boom aquí? Por ese detalle. ¿De acuerdo? Y ahorita los chinos ya cacarearon un nuevo reactor nuclear que no requiere
enriquecer el uranio y lo que se requiere para hacer esto es costosísimo. Ya tienen otro material, perdón, no soy especialista, ya echaron a andar y, a ver, el tema es ese, tecnologías, desarrollar la tecnología. Pero les recuerdo que las tecnologías, esto es algo que se tiene que pensar y entender claramente. La ciencia no es neutra. Tenemos método científico, pero ¿saben? La ciencia no es neutra. Pongo el ejemplo de las farmacéuticas. En lugar de gastar tanto dinero en investigar para producir medicamentos basados en plantitas y que no puedan patentar, tienen a su ejército de químicos y otros científicos produciendo medicamentos patentables. Otra vez, me echo para atrás. La ciencia y la tecnología no es neutral, obedece al criterio de maximización. Esto les debe parecer obvio si lo piensan bien. O sea, una empresa no está para producir, está para ser eficiente, reducir sus costos, maximizar sus ganancias. Y la tecnología que emplea, la selección de la tecnología y la tecnología desarrollada obedecen a esta finalidad. Entonces, por un lado sí es un tema tecnológico. Ojalá que en el futuro y cercano desarrollemos tecnologías, pero este ejemplo es muy bueno. Nos están vendiendo, ¿cuántos europeos, americanos y aún mexicanos? La secretaria de Medio Ambiente, Julia Carrera,